Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y es que tenemos una agenda apretadísima, tenemos un montón de cosas que contaros y para eso hoy tenemos a Luis Rodrigo de Castro, profesor de las Relaciones Internacionales del CEU. Luis, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues un placer saludarte como siempre y nada, me gustaría comentar un poco esa situación que hay entre Rusia y Ucrania con las declaraciones de Trump y es que vimos hace unas semanas cómo Trump decía, directamente publicaba el BBC, la BBC nos decía que alentaría a Rusia a atacar a cualquier miembro de la OTAN que no pague sus cuentas como parte de la alianza militar occidental. Ojo a las declaraciones. ¿Qué impacto crees que pueden tener las declaraciones de Trump en el conflicto? Porque claro, si le está diciendo que alentemos a atacar a parte de países de la OTAN, no sé. Bueno, yo creo que primero hay que diferenciar claramente que Donald Trump ha sido presidente, con lo cual esto, bueno, se parece un poco de chiste, ¿no? Pero Donald Trump todavía no es presidente, es candidato. Y una cosa son las declaraciones que un político hace cuando es candidato y otra cuando llega al poder, ¿no? Todos lo sabemos y en todos los sitios, como decimos en castellano, cuecen habas y las promesas, pues muchas veces se quedan en eso, en promesas, en algaradas partidistas para arañar votos, porque el objetivo principal es ganar la elección. Y en eso está Donald Trump. Ahora, que alguien que ha sido presidente haga este tipo de declaraciones, pues bueno, sorprende en cuanto menos porque supone tirarse piedras contra su propio tejado. Y incitar a Rusia a que ataque a un miembro de la OTAN es incitar a Rusia a que ataque a Estados Unidos de manera indirecta por la cláusula que tenemos de defensa colectiva del tratado OTAN, ¿no? Y esto, bueno, pues iría relacionado con eso que ha salido de que España pasa a ser el farolillo rojo de país de la Alianza Atlántica que menos contribuye en relación a su PIB al sufragamiento del gasto en defensa y bueno, pues yo creo que por ahí pueden ir un poco los tiros, como un toque de atención que dentro de la línea Trump es algo lógico porque ya lo hizo cuando era presidente. Por tanto, esa ambición de llegar al 2% del PIB de cada Estado miembro de la Alianza Atlántica, en el caso de España no se está cumpliendo. El gobierno, bueno, busca objetivos. Sí que es verdad que el gobierno se comprometió a llegar al 2%, pero en el 2029. Y además, bueno, aquí echa mano de instrumentos, bueno, pues que si la inflación, etcétera. Pero bueno, yo por cerrar un poquito el círculo diría eso. Las declaraciones de Trump son de un candidato y además supone, pues, no pensar realmente en lo que ha dicho, porque como insisto, un ataque contra cualquier estado de la Alianza Atlántica supondría la activación de la cláusula de defensa colectiva y el resto de socios se verían solidariamente comprometidos a defender a ese estado. Pues indudablemente forma parte de la campaña política, como bien dices, de Trump, que no nos sorprende prácticamente ninguna de sus declaraciones. Desde que ya ha dicho que si sale elegido presidente al día siguiente hará la mayor deportación de inmigrantes ilegales de la historia de Estados Unidos, hasta cosas tan bestias como lo que acabamos de comentar, justamente esa incitación a atacar a países de la OTAN. Si hay algo que está claro en el juego electoral de Estados Unidos es que prácticamente se puede decir cualquier cosa mientras que se está en campaña, y algo que sabemos que los estadounidenses llevan ya de manera muy compleja es el gasto que Estados Unidos está haciendo para ayudar a Ucrania en esta guerra de Rusia-Ucrania. Por tanto, tiene mucho sentido que Donald Trump arremeta contra la guerra de Rusia y Ucrania a fin de tratar de demostrar que detraerá ese gasto tan espectacular que la administración Biden está concurriendo a los Estados Unidos de América. Ahora bien, y aquí viene la pregunta, dime un poco cómo ves tú la situación actual en Rusia y en Ucrania, porque se están hablando de muchas posibilidades de paz, de muchas maneras, muchas palancas para forzar ese encuentro, pero parece ser que no se concreta nada. Yo creo que, bueno, llevamos unos cuantos años ya de guerra, desgraciadamente. Las intentonas de paz siempre son loables, siempre son, vamos, bien recibidas, porque al final la paz no destruye, solo lo hace la guerra y por el bien tanto de
de la sociedad ucraniana como de la sociedad rusa, pues es lo que convendría, ¿no? Pero llevamos demasiados meses ya oyendo propuestas de paz, reuniones que al final no se concretan en nada, desgraciadamente, porque quedan en papel mojado, vetos cruzados, bien de Ucrania con Rusia, Rusia con Ucrania, tanto por un lado como por otro. Y yo creo que vamos a seguir así, por lo menos en los próximos meses, hasta las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que son las que pueden marcar un poco el punto de cambio, de inflexión, según lo que pase, si Trump vuelve o sigue Biden, ¿no? Bueno, Biden o el demócrata que los del partido elijan para reemplazarse si finalmente no es Biden el candidato, pero dependiendo de si siguen los demócratas o entran de nuevo los republicanos, pues cuando quizá pudiéramos ver algún cambio. En la Unión Europea, por parte comunitaria, no se atisba ningún viso de propuesta, por lo menos a corto plazo, precisamente porque estamos inmersos en la renovación de los cargos. La presidencia de la Comisión tiene que ser votada, hay una presidencia en funciones, pero ya no tiene esa legitimación de momento, está en funciones, tiene una legitimación parcial, pero tiene que volver a ganar el apoyo del Parlamento para poder volver plenamente a ejercer el poder. China ya hizo su propuesta, ahí quedó. Y bueno, yo insisto, creo que vamos a seguir en los próximos meses más o menos con las mismas, con los mismos visos de no prosperar, más allá que a lo mejor se pueda producir algún avance significativo o a alguien pues se le termine de cruzar el cable y haga una propuesta tanto por el lado ruso como por el lado ucraniano que nos saque de nuestras casillas, ¿no? Pero yo creo que de venir algún cambio en las posiciones viene del cambio en la Casa Blanca. Precisamente porque Trump, bueno, pues mencionábamos esto que comentábamos anteriormente, pero Trump también ha hecho algunas declaraciones que van muy relacionadas con el conflicto de Ucrania. Primero dijo que, bueno, intentaría forzar a los ucranianos a que negociaran con Rusia, cortándoles todo el suministro o buena parte del suministro que están recibiendo. En caso de que Rusia no se atuviera a negociar con Ucrania, pues haría lo contrario, enchufaría todavía muchísimo más recursos a Ucrania para que pudieras hacerle la contra a las fuerzas rusas, con lo cual, bueno, aquí tenemos también ese discurso de, por una parte, voy a ajustarle las cuentas a los países de la Alianza Atlántica, de la OTAN, que no cumplen o no contribuyen con lo que se han comprometido, pero por otro lado tenemos la otra cara de la moneda, un Donald Trump insistiendo en dar todavía más recursos, ¿no? Esa es un poco la estrategia que marcó el expresidente y candidato, que habrá que ver cómo se concreta, porque todo esto también tiene sus riesgos. El cortar, por ejemplo, todos los suministros a Ucrania puede hacer que bueno, pues Rusia realice avances significativos, supongan una estocada definitiva a los intereses ucranianos y las posiciones se desequilibren mucho más de lo que ya están, ¿no? Por tanto, a día de hoy lo que tenemos es un conflicto congelado, enquistado, que entra casi en fase de letargo y con miras de seguir por lo menos en los próximos meses tal y como está a día de hoy. Efectivamente, ese conflicto, como muy bien dices, enquistado totalmente, que estamos viendo absolutamente todos, que es muy difícil que haya un cambio de baremos si no cambia nada por parte de ninguna de las dos administraciones, bien la ucraniana o bien la rusa. Pero me gustaría hacerte una pregunta en los poquitos minutos que nos quedan. ¿Cómo está el conflicto de Israel-Hamás? Cuéntame, porque tenemos un poco más de lo mismo por ahí también, ¿no? Sí, y es un poco casi repetir lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones, porque bueno, es algo que desgraciadamente nace desde el momento en el que surge el Estado de Israel, esa situación en la que surge este Estado por allá en los años 40 del siglo pasado, que se ha ido repitiendo con los países vecinos, y a día de hoy lo que tenemos es un nuevo episodio de ese conflicto histórico que, si bien ha habido ocasiones de poner punto final o, por ejemplo, por lo menos de resolver, ¿no?, y de asegurar la coexistencia y la convivencia pacífica del Estado de Israel, pero también
de Palestina con la forma de Estado. Bueno, pues a día de hoy tenemos que en Israel el primer ministro Netanyahu está a la desesperada yendo hacia adelante con todo lo que puede. Sí que es verdad que Israel siempre hay que poner las cosas en su debida mesura, ¿no? Israel tiene el deber de proseguir porque, bueno, hay que entender la situación interna, la mentalidad no de todo el pueblo israelí, porque nunca se puede generalizar, pero sí de ese sentimiento, ¿no? De haber sido atacado en un clima ya muy hostil que amenaza siempre la supervivencia del propio Estado, ¿no? Por tanto, el gobierno israelí tenía ese deber moral incluso me sale el término en inglés, de atacar, de contraatacar a ese ataque sufrido por parte de Hamás. ¿Hasta qué punto se están desarrollando los acontecimientos? Bueno, pues quizá ahí la respuesta podamos incluso llegar a calificarla de desproporcionada debido a los números, ¿no?, que vemos de víctimas y de destrucción, ¿no? Pero por la parte israelí esa es la filosofía. El gobierno de Netanyahu también tenemos que tenerlo en cuenta, está viviendo una situación muy complicada. Al momento del ataque formó un gobierno de concentración nacional, un gobierno multipartidista, más de lo que ya suele ser en Israel, pero con las fuerzas de la oposición dentro, Benny Gantz incluido, y el apoyo parlamentario era muy amplio. Sí que es verdad que en las últimas semanas ese apoyo de la oposición se ha ido diluyendo y hasta el punto de pedirle a Netanyahu que convoque elecciones generales y ahí, bueno, pues quizá deje de ser primer ministro. Todo esto, este anclaje o esta ambición de Netanyahu por continuar como primer ministro también se va un poco conectada con las causas judiciales que tiene abiertas, ¿no? Y bueno, pues el ser primer ministro le da una serie de prebendas que no tendría no siéndolo. Por tanto, ahí mezclamos varios factores, pero a día de hoy, el conflicto prosigue también estas situaciones un poco de verbales, ¿no?, de incontinencia verbal incluso por parte de algunos líderes de la zona, pero también de tensión con el Líbano y con Irán, con lo cual Israel se enfrenta a esa posibilidad de ampliar el flanco sur, que es a día de hoy el frente de guerra, de que se le pueda ampliar al norte de su territorio con el Líbano, con Hezbollah, y lo que pueda venir de Irán, no geográficamente de manera contigua, pero sí por el aire, ¿no? Y por tanto ahí sabe también el gobierno israelí que no puede hacer frente a todo ello. Muchas veces cuando hablamos de Palestina asimilamos todo el territorio de Palestina o lo que está reconocido como por parte de España como Estado palestino, pero muchas veces se nos olvida que hay dos territorios separados geográficamente, que son la Franja de Gaza, controlada por Hamás, y Cisjordania por Palestina, ¿no? Asegurar la viabilidad de ese Estado no es fácil, pero hay que encontrar la manera, creo yo, para que ambos pueblos puedan coexistir. Y esa es un poco la situación que tenemos a día de hoy. Un Estado palestino reconocido por algún Estado más, tampoco muchos, pero sí, por ejemplo, España, que vivimos el reconocimiento internacional, cosa que tampoco cambia mucho, pero bueno, un Estado palestino ya desde el punto de vista español que cuenta con un poquito más de respaldo internacional. Por otro lado, un Estado de Israel con toda esta problemática interna y externa que comentaba, y en la región, pues mientras tanto, sucediéndose situaciones de conflicto, de dificultad, sobre todo en Líbano e Irán y bueno, también un poco en la parte del Mar Rojo, ¿no? Pero es así un poco, a grandes rasgos, esas serían las pinceladas que yo daría para esbozar ese cuadro de lo que es la situación a día de hoy en Oriente Medio. Pues Luis, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero ha sido un análisis fantástico para entender un poco en qué punto se encuentran esos dos grandes conflictos que evidentemente centran nuestra atención también por la parte humanitaria y por la parte económica. Un placer como siempre, Luis, y estamos en contacto. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.